El presidente ruso Vladimir Putin dice estar de acuerdo en principio con la propuesta estadounidense de un alto el fuego de 30 días en Ucrania. Trump amenaza con imponer un arancel del 200% al vino, el champán y otras bebidas alcohólicas importadas de la UE. Euronews celebra el lanzamiento de su servicio en polaco, la última incorporación a la plataforma multilingüe de noticias líder en Europa. Vladimir Putin ha declarado que en principio está de acuerdo con la propuesta estadounidense de un alto el fuego de 30 días en Ucrania. No obstante, afirma que aún deben concretarse algunos de los términos y que el pacto debería allanar el camino hacia una paz duradera. Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается. El presidente ruso también ha señalado que cualquier acuerdo debería abordar lo que el Kremlin denomina las causas profundas del conflicto. Se cree que esto es una referencia al deseo de Ucrania de unirse a la alianza militar de la OTAN, algo que Moscú no tolera. También se espera que el gobierno ruso y el ucraniano no se pongan de acuerdo sobre el destino del territorio del que se apoderó Rusia durante la guerra. Putin no ha mencionado la ocupación por Moscú de las tierras de Ucrania ni las atrocidades cometidas durante la invasión a gran escala, iniciada hace 3 años. El martes, los ucranianos aceptaron un alto el fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos solamente si Rusia lo respeta. El ejército ruso afirma haber recuperado el control de Sutsa, la ciudad más grande de la región de Kursk, controlada por Kiev. Publicaron imágenes de lo que, según afirman, son tropas rusas recapturando una ciudad en la zona. El portavoz del Kremlin afirmó el miércoles que la operación de Moscú para expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk había entrado en su fase final, mientras que el comandante en jefe del ejército ucraniano sugirió que sus tropas se estaban retirando para minimizar las pérdidas. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los negociadores se dirigían a Rusia para presentar una propuesta de alto el fuego de 30 días respaldada por Kiev, algo que ha sido confirmado por el Kremlin. Trump se negó a dar más detalles, pero afirmó que, según sus propias palabras, provocará consecuencias devastadoras para la economía rusa si no aceptan el acuerdo. Moscú no ha declarado públicamente si apoya o no un alto el fuego. El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con imponer un arancel del 200% al vino, el champán y otras bebidas alcohólicas importadas de la UE. Trump dijo que la amenaza se mantendría hasta que Bruselas eliminara un arancel del 50% sobre el whisky fabricado en Estados Unidos. La aplicación de un gravamen sobre el whisky forma parte de las contramedidas europeas anunciadas en represalia por los aranceles del 25% impuestos por Trump a las importaciones de acero y aluminio. En un post en su plataforma Truth Social, Trump arremetió contra la UE, calificando al bloque como una de las autoridades fiscales y arancelarias más hostiles y abusivas del mundo. La amenaza arancelaria supone una nueva escalada de una guerra comercial que ha sacudido los mercados financieros y ha suscitado preocupación por el impacto en los consumidores. Las empresas europeas de bebidas alcohólicas han visto cómo sus acciones se desplomaban en respuesta a la amenaza de Trump. El espectro de una guerra comercial transatlántica se cierne sobre Estados Unidos y la UE. A los aranceles estadounidenses del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio, el bloque comunitario ha respondido con contramedidas. Las autoridades europeas consideran que las tasas son malas para las empresas y peores para los consumidores. When it comes to the reserves, natural reserves like steel and aluminium, will ultimately have an impact on the production machine at the European Union level. However, we cannot be certain if these tariffs, especially
accompanied by additional policies from the EU institutions. This response of 26 billion in tariffs from the EU will create ultimately an inflationary impact for the EU citizens. Una investigación reciente del Instituto Kiel ha demostrado que los aranceles estadounidenses a la UE perjudicarán sobre todo a Estados Unidos en lo que respecta a la inflación, el nivel de empleo y el nivel de crecimiento. Pero, ¿qué ocurrirá con los ciudadanos europeos? There are different channels on how tariffs could ultimately affect the citizens. Maybe citizens, when they see imported goods being more expensive, they will switch their consumption to domestic goods. However, we also have two very severe problems to think about, which is going to be the monetary reaction and the financial market reactions. Según el analista Vasilis Psarras, una posible recesión en Estados Unidos podría tener un notable impacto en la economía europea. We are still uncertain on what is going to happen on US and consequently international growth, because now more and more analysts discuss about the prospects of a US recession. I will not exclude this scenario. Even Donald Trump, during his State of the Union speech recently, in front of Congress, he mentioned that things could get worse before they get better. And if we keep that in mind, that can translate into a recessionary impact worldwide. El analista afirma que aunque la UE ya ha reaccionado antes a las crisis mundiales con mayor eficacia, sigue sin estar preparada para afrontar una recesión mundial de gran envergadura. Los ministros de defensa de las 5 potencias más importantes de Europa muestran en París su apoyo a Ucrania. Defense ministers from 5 major military European powers, France, Germany, Italy, Poland and Britain, met on Wednesday in Paris to discuss a new security framework for Ukraine as a response to the rapprochement between the US and Russia. This meeting came a day after 34 military chiefs from NATO countries as well as Japan and Australia met in the French capital in rare and confidential talks without their US counterparts. French Defense Minister Sébastien Lecornu said during a press conference on Wednesday evening that at this stage 15 countries are interested in continuing this process of developing this new security framework. France and Britain have been leading the charge to try to shore up as much support as possible for Ukraine since the US have started to pull back. Lecornu also announced that a new meeting will be held in 2 weeks with more defense ministers and without the US present in order to come up with more concrete proposals on security guarantees in Ukraine. La policía belga ha registrado la sede de Huawei en Bruselas y varios domicilios en el marco de una importante investigación por corrupción vinculada al Parlamento Europeo. Según informaciones previas, 15 personas, entre las que habría tanto parlamentarios con escaños actuales como exeurodiputados, podrían estar en el punto de mira de las autoridades y ya se han producido algunas detenciones en la capital belga. Los investigadores sospechan que miembros de la red han recibido sobornos a cambio de influir en la toma de decisiones de la Unión Europea a favor de Huawei, una de las empresas chinas más importantes en el planeta. This comes as no surprise because in the wake of Qatargate scandal, the Parliament simply didn't put in the necessary reforms that they should have to prevent the next scandal, and here we are today. Until there are rules in place that prevent gifts being received, travel being paid for, lucrative side jobs to be had by MEPs, there will always be this risk. La Fiscalía belga ha precintado los despachos de 2 asistentes de eurodiputados y han notificado este procedimiento a la presidencia del Parlamento. El servicio de prensa de la Eurocámara ha afirmado que cooperará con las autoridades en todo momento. La reputación del Parlamento Europeo ya sufrió un duro golpe hace 3 años cuando se desmanteló una red de corrupción que trabajaba en favor de los intereses de Qatar. Una diputada también fue detenida, la socialdemócrata Eva Kaili. One thing is for sure for this EU institution, there will be a huge reputational damage in the coming weeks. Sándor Zsiros reported for Euronews in Brussels.
La coalición tripartita austríaca ha acordado detener temporalmente los procedimientos de reagrupación familiar de inmigrantes, una medida que los críticos consideran una violación de la legislación europea en materia de asilo. El canciller Christian Stocker justificó la propuesta señalando a los servicios sociales de Austria que, según él, están bajo presión. Wie ich schon gesagt habe, eine vorübergehende Maßnahme soll daher sichergestellt werden, dass wir jene, die in den vergangenen Jahren zu uns gekommen sind, entsprechend integrieren können, in diese Gesellschaft, auch im Bildungssystem aufnehmen können und gleichzeitig gewährleisten, dass die zu uns kommen, aber auch jene, die schon hier sind, mit diesem Zustrom auch zurande kommen. Letztlich die Grundlage. Los críticos dicen que el plan viola la legislación europea sobre asilo. Implicaría invocar la cláusula de emergencia de la Unión Europea, que estipula que la legislación nacional puede prevalecer sobre la de la Unión Europea en caso de amenaza para el orden público o la seguridad. Euronews celebra el lanzamiento de su servicio en polaco con una ceremonia oficial en la capital de Polonia, Varsovia. Se trata de la última incorporación a la plataforma multilingüe de noticias líder en Europa. Con el compromiso de ofrecer noticias fiables e imparciales, Euronews Polonia ha comenzado a ofrecer al público de habla polaca una cobertura esencial de los acontecimientos informativos e historias clave que dan forma al mundo. Según Euronews, este hito, que coincide con la presidencia polaca de la Unión Europea, ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre el importante papel de Varsovia en la configuración del futuro de Europa y su contribución a una Europa unida y con una visión de futuro. Bajo su presidencia de la UE, Polonia se encarga de dirigir la labor del Consejo de la UE y de representar a todos los Estados miembros en las negociaciones con otras instituciones comunitarias. El cargo rota entre los 27 Estados miembros de la UE cada 6 meses.